A comienzos de 1980, el mundo del rock se sacudió con una noticia devastadora. Bon Scott, la voz salvaje y el corazón indomable de AC/DC, había muerto. El hombre que con su energía, su carisma y su voz rasgada había llevado a la banda al estrellato con Highway to Hell, se apagaba repentinamente en una fría madrugada de febrero. Tenía solo 33 años. Para sus compañeros, aquello fue un golpe mortal. El grupo estaba destruido, sin dirección, sin motivación y, sobre todo, sin su líder. Durante semanas, el silencio reemplazó a los amplificadores. Nadie sabía si AC/DC volvería a tocar una sola nota. El rock acababa de perder a una de sus almas más intensas y parecía que la historia de la banda llegaba a su fin. Bienvenido a Rock Total Top. Hoy conoceremos la increíble historia de AC/DC, una banda que transformó el dolor en el mayor triunfo del rock. Pero en las sombras del duelo algo empezaba a despertar, porque el espíritu de Bon Scott no estaba muerto. Solo esperaba volver a rugir, y ese rugido regresaría más fuerte que nunca. A mediados de los años 70, el mundo comenzaba a escuchar un nuevo sonido que salía desde Australia. Era salvaje, eléctrico y peligroso. Ese sonido tenía un nombre: AC/DC. Con Bon Scott al frente, la banda se convirtió rápidamente en una fuerza imparable. Su actitud despreocupada, su sentido del humor y su energía sobre el escenario los convirtieron en el alma del rock más puro. Mientras otras bandas buscaban fama, ellos solo querían tocar más fuerte, beber más rápido y vivir sin mirar atrás. En 1976 lanzaron su primer disco internacional, High Voltage, y el público quedó hipnotizado por esa mezcla perfecta entre blues y rock callejero. Canciones como TNT, The Jack o It's a Long Way to the Top mostraron el estilo que los haría únicos. Con Bon, la banda no solo tocaba, incendiaba cada escenario. Pero el verdadero salto llegó en 1979 con Highway to Hell. Era el disco que los llevó a conquistar Estados Unidos y Europa. Bon Scott se había convertido en un ícono. Su voz era reconocible en todo el mundo, y su carisma lo había transformado en una leyenda viva. Todo parecía indicar que lo mejor estaba por venir. Nadie imaginaba que el destino, una vez más, tenía otros planes. El 20 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado sin vida en Londres. La noche anterior había salido a beber con algunos amigos, como tantas veces antes. Nadie imaginó que sería la última. Después de varias horas de fiesta, Bon fue dejado en un auto para dormir. Al amanecer, ya no respiraba. El informe oficial hablaba de intoxicación aguda, pero para sus compañeros fue mucho más que eso. Había muerto un hermano, un símbolo, el espíritu mismo de AC/DC. Cuando la noticia se dio a conocer, los fans no podían creerlo. Era imposible pensar en la banda sin esa sonrisa desafiante, sin esa voz que rugía en cada canción. Los Young, Angus y Malcolm quedaron devastados. Durante días nadie habló de música. Nadie encendió un amplificador. El silencio fue total. Por un momento parecía que AC/DC había terminado. Pero el destino, como tantas veces en la historia del rock, tenía otros planes. Durante semanas, el silencio lo cubrió todo. Los amplificadores estaban apagados, las guitarras guardadas y el estudio vacío. Angus y Malcolm Young apenas hablaban entre ellos. El dolor era demasiado grande. Habían perdido algo más que a un cantante. Habían perdido a un hermano, a un amigo con el que compartieron años de carretera, de risas, de excesos y de sueños cumplidos. Muchos creían que AC/DC no volvería. Los fans enviaban cartas de todo el mundo pidiendo que siguieran adelante, pero nadie sabía si eso era posible. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Una tarde, en casa de Malcolm, los hermanos encendieron sus guitarras por primera vez desde la tragedia. No hubo palabras, solo acordes, y en ese momento entendieron que la mejor forma de honrar a Bon Scott no era detenerse, sino seguir tocando. Aquella decisión fue el primer paso para el renacer de la banda. AC/DC estaba de pie otra vez, y lo que venía sería mucho más que un simple regreso, sería una declaración al mundo entero.
A comienzos de 1980, mientras el mundo aún lloraba la muerte de Bon Scott, Angus y Malcolm Young sabían que no podían rendirse. Bon había dejado muy claro lo que pensaba de la música. El show debía continuar. Pero ¿cómo seguir sin él? Encontrar a alguien que pudiera ocupar su lugar parecía imposible. Sin embargo, el destino volvería a cruzarse con AC/DC de una forma inesperada. Un día, mientras escuchaban viejas grabaciones, recordaron una anécdota que Bon solía contar. Años antes, en un concierto, había visto cantar a un tipo con una gorra negra y una voz salvaje. Se llamaba Brian Johnson, vocalista de una banda británica llamada Geordie. Bon había dicho, ese tipo sí que sabe gritar. Aquella frase quedó grabada en la memoria de los hermanos Young. Cuando llegó el momento de buscar un nuevo cantante, lo primero que hicieron fue llamar a ese tipo del que Bon hablaba con admiración. Johnson viajó a Londres sin muchas expectativas. Pensó que solo sería una prueba más. Pero cuando entró al estudio y comenzó a cantar Whole Lotta Rosie, el ambiente cambió por completo. Angus levantó la mirada, Malcolm sonrió y todos entendieron que habían encontrado la voz que necesitaban. La energía era la misma, pero distinta. No se trataba de reemplazar a Bon Scott, sino de continuar lo que él había empezado. En ese momento, AC/DC volvió a la vida. Y con Brian Johnson al frente, estaban listos para escribir el capítulo más grande de su historia. Después de encontrar en Brian Johnson la voz perfecta, la banda sabía que había llegado el momento de volver al estudio. No querían grabar un simple disco, querían rendir homenaje a Bon Scott. El resultado sería una de las obras más poderosas que el rock haya conocido. En abril de 1980, AC/DC viajó a las Islas Bahamas para trabajar en un nuevo álbum. El productor Robert John Mott Lang los acompañó, el mismo que había trabajado con ellos en Highway to Hell. Pero esta vez el ambiente era distinto. No había lujos, ni fiestas, ni grandes estudios. Solo una casa improvisada, calor tropical y una banda con el alma encendida. Allí, entre tormentas eléctricas y días interminables, comenzaron a surgir los riffs que cambiarían la historia. Angus Young tomó su guitarra y de inmediato nació un sonido que parecía venir de otro mundo, el riff de Back in Black. Poderoso, limpio, inconfundible. Según contaría después, quería que cada nota sonara como si Bon estuviera sonriendo desde algún lugar. Malcolm, su hermano, le dio forma al ritmo. Brian Johnson empezó a escribir la letra, pensando en su amigo perdido. Las primeras palabras fueron su homenaje. Back in Black, I hit the sack. No era una despedida triste, sino un grito de regreso, una resurrección musical. Durante las primeras sesiones nació Hell's Bells. El sonido de la campana marcaba el inicio del álbum, un eco que parecía llamar al espíritu de Bon Scott. Para grabarla, usaron una campana real de más de 1 tonelada que colgaron en el estudio. Ese sonido se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del rock. Poco después llegó Shoot to Thrill, un tema explosivo lleno de energía y actitud. Era el reflejo perfecto del momento que vivía la banda, pura adrenalina, sin miedo, sin mirar atrás. Más adelante surgió You Shook Me All Night Long, una canción diferente, más melódica, pero igual de intensa. Brian Johnson recordaría que fue la primera letra que escribió para AC/DC. Y que Bon Scott habría amado cada palabra. Finalmente, el tema que daría nombre al disco, Back in Black. Su riff inicial se volvió eterno. Era el rugido de una banda que regresaba desde la oscuridad para recordarle al mundo que el rock nunca muere. Al final de las sesiones, el disco estaba completo. 10 canciones, ninguna de relleno. AC/DC había vuelto, y con más fuerza que nunca. Back in Black no solo fue un tributo, fue una promesa cumplida. Un recordatorio de que el espíritu del rock puede morir, pero siempre vuelve a levantarse, más fuerte, más alto y más inmortal.
El 25 de julio de 1980, el mundo del rock despertó con un rugido. Back in Black había nacido. En cuestión de semanas, el disco arrasó en las listas de todo el planeta y vendió millones de copias. Era más que un éxito, era un renacimiento. Con cada riff y cada campanazo, AC/DC demostró que el espíritu del rock no muere. Solo vuelve, más fuerte que nunca. El tiempo ha pasado, pero el eco de Back in Black sigue resonando en cada rincón del mundo. Más que un disco, fue una resurrección. Una promesa cumplida para Bon Scott y un grito eterno del rock. AC/DC no solo sobrevivió, se convirtió en leyenda. Y mientras haya una guitarra sonando, el espíritu de Bon seguirá vivo, rugiendo entre las sombras. Gracias por ver Rock Total Top. Si esta historia te hizo sentir el poder del rock, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje por las leyendas que cambiaron la música para siempre.